Sean todos bienvenidos, hoy conoceremos al bombardero estratégico Rockwell B-1 Lancer. El Rockwell B-1 Lancer es un bombardero estratégico cuatrimotor con ala de geometría variable, usado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desde 1986. Concebido inicialmente en los años 60 como un bombardero supersónico, con suficiente alcance y capacidad de carga como para reemplazar al Boeing B-52 Stratofortress, finalmente en los años 1980 se desarrolló principalmente para realizar incursiones a baja cota, con largo alcance y capacidad de vuelo supersónico a gran altitud. Diseñado por Rockwell International, el desarrollo de este bombardero se retrasó en múltiples ocasiones a lo largo de su historia, ya que la teoría del equilibrio estratégico cambió de la respuesta flexible a la destrucción mutua asegurada y viceversa. El B-1A fue el diseño original destinado a realizar las primeras pruebas de vuelo, con motores provistos de tomas de aire de geometría variable y capaz de alcanzar una velocidad máxima de Mach 2,2. Fueron construidos 4 prototipos y las pruebas de vuelo a alta velocidad continuaron durante muchos años durante la década de 1970, pero no entró en producción en serie debido a su alto coste de operación por hora de vuelo y a las elevadas presiones dinámicas sobre el fuselaje y las alas, generadas durante las pruebas de vuelo. El B-1B es un diseño revisado del B-1 con firma radar reducida y capaz de alcanzar una velocidad máxima de Mach 1,25. Después de varios años de pruebas fue optimizado para realizar incursiones a baja cota. Se aprobó su construcción en serie después de varios años de pruebas y después de la aprobación de diferentes gobiernos durante su desarrollo, fabricándose un total de 100 ejemplares de la versión B-1B. Entró en servicio en 1986 con el Mando Aéreo Estratégico de la USAF como bombardero nuclear. El B-1B es un avión bombardero de largo alcance, enfocado en el bombardeo de incursión a baja cota. Dispone de una forma integrada de las alas y el fuselaje, posee alas de geometría variable y la configuración de sus motores le confiere una gran velocidad, alcance y capacidad de supervivencia en ambientes hostiles. El Lancer está propulsado por 4 motores Turbofan General Electric F101 G102 con un empuje con postquemador de 13.960 kg cada uno. La configuración de alas en flecha mínima, alas extendidas, se usa para despegues, aterrizajes y para mantener la velocidad de crucero normal a altas cotas. La configuración en flecha máxima se usa para poder alcanzar velocidades transónicas y supersónicas, a alta y baja cotas, aumentando su maniobrabilidad, economía de combustible a alta velocidad y capacidad de sorpresa, en ataques de penetración profunda a baja cota. La tripulación consta de 4 ocupantes, colocados en posición 2+2, piloto, copiloto, oficial de sistemas ofensivos y oficial de sistemas defensivos, radar y contramedidas electrónicas. El Lancer posee 6 puntos de anclaje externos para armas y 3 bodegas internas de carga de armas, 2 detrás de la cabina de mando, bajo el fuselaje central y otra entre los motores, con lanzadores rotatorios de misiles y bombas, ideados para lanzar una gran variedad de misiles y bombas de caída libre convencionales, guiadas por láser y por satélite GPS. En sus bodegas internas también puede llevar depósitos de combustible auxiliar con una capacidad de 38.000 litros. Las capacidades ofensivas del B-1B incluyen un radar de apertura sintética, indicadores de movimiento de objetivos terrestres y capacidad de seguimiento del perfil del terreno, un extremadamente preciso sistema de GPS y sistema de navegación inercial, control de aviónica, un radar de efecto Doppler y un radioaltímetro. Estas características permiten a las tripulaciones navegar perfectamente, sin necesidad de ayudas terrestres, actualizando los datos de la misión y del objetivo durante el vuelo, y le confieren una capacidad de bombardeo de precisión. El equipamiento electrónico del B-1B de interferencias, contramedidas infrarrojas y el sistema de alerta de localización radar, combinado con su bajo eco radar hacen del B-1B un avión con gran capacidad de supervivencia en ambientes hostiles.
La aviónica de defensa consiste en un equipo ALQ-161 de vigilancia de radiofrecuencia y contramedidas electrónicas, un alertador de cola, contramedidas como reflectores antirradar chaff y bengalas, complementados con el sistema de defensa ALE-50. El sistema de aviónica de defensa lo compone un paquete de contramedidas electrónicas, que detecta las posibles amenazas enemigas y aplica la contramedida necesaria, como los perturbadores de radar, o lanza una bengala o un reflector antirradar contra los misiles autoguiados hacia el avión. El equipo ALE-50 complementa al sistema a su vez, dando protección contra amenazas de radiofrecuencia. El bajo eco radar del B-1B es debido a la combinación de materiales absorbentes de radar unido a un fuselaje especialmente diseñado, siendo su eco radar de aproximadamente el 1% del que refleja el B-52. Al igual que la aviónica ofensiva, la aviónica defensiva puede ser reprogramada en vuelo para hacer frente a nuevas amenazas u objetivos. En los años 90, el B-1B fue modificado para ser usado como bombardero convencional. El B-1B mantiene varios récords de velocidad, carga y distancia. Operacionalmente, el B-1B tuvo su bautismo de fuego apoyando las operaciones contra Irak, durante la Operación Zorro del Desierto en diciembre de 1998 y después, en el bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia del año siguiente. Los B-1B también se han usado en la Operación Fuerza Aliada de Patrulla en las zonas de exclusión aérea en Irak, y más notablemente, en las operaciones de ataque en Afganistán y la Operación Libertad iraquí. El B-1 Lancer es el componente supersónico de la Fuerza de Bombarderos de Largo Alcance de la USAF, junto a los subsónicos B-52 Trota Fortress y B-2 Spirit. El B-1 es llamado habitualmente Bone, originalmente B-1. Tras la retirada del F-111 Areivan en 1998 y el Grumman F-14 Tomcat en 2006, el B-1B es el único avión con ala de geometría variable activo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Se espera que el B-1B continúe en servicio hasta el año 2025, cuando sería complementado por el Northrop Grumman B-21 Oreida. El B-1B ha sufrido numerosas mejoras desde que entró en servicio, sobre todo en lo referente al paquete de contramedidas electrónicas, computadoras de vuelo, armas de precisión y armas guiadas lanzadas a distancia. El programa de mejoras de este avión bombardero, diseñado inicialmente en los años 70 y que entró en producción en serie en los años 80, después de varias demoras y cambios de gobierno, incluyó varias mejoras en las computadoras de vuelo, GPS, mejoras en la interfaz de control de las armas para permitir el uso de municiones combinadas, seguridad en las radios y mejoras en los ordenadores de a bordo, para permitir mayor precisión y el uso de armas de última generación. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.